Sí, yo lo entiendo, señor Tesla, pero es que, verá, yo esto nunca lo he hecho en mi canal de YouTube. Yo nunca he hecho reviews de nuevos inventos. Sí, ya sé que Edison ha contratado a otros youtubers. Pero yo nunca lo he hecho y la verdad es que no me encontraría cómodo realizando publicidad de sus inventos. Sí, ya sé que usted puede pagarme, pero también se rumorea que no tiene mucho dinero, ¿eh? Vale, sí, yo sé que usted es un gran inventor, pero de verdad, Tesla, no puedo ayudarle, ¿eh? Bueno, venga, dejo que me lo enseñe, venga, a ver, enséñeme. Oiga, eso parece peligroso, ¿eh? De verdad, saltan chispas. Oiga, oiga, contrólalo, ¿eh? Contrólalo, ¿eh? ¡Socorro! De verdad. Maldito Tesla, ¿dónde se ha ido? La que me ha liado, ¿eh? Menos mal que no ha roto nada, ¿eh? De verdad. ¿Quieres saber quién es el personaje histórico que me ha visitado en este vídeo? ¿Quieres saber cómo una serie de inventores lograron revolucionar nuestra forma de comunicarnos o de movernos por el mundo durante la segunda mitad del siglo XIX? Todo ello se produce en la llamada Segunda Revolución Industrial, un periodo de la historia apasionante. ¿Estáis preparados para estudiarlo? ¡Adelante! Después de haber estudiado las características de la primera revolución industrial que ocurrió durante la primera mitad del siglo XIX, vamos a continuar estudiando cómo se produce un segundo fenómeno industrial, la llamada Segunda Revolución Industrial, que se desarrollará a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta Segunda Revolución Industrial se caracterizará por el uso de nuevas fuentes de energía, por el desarrollo de nuevos sistemas de producción en las fábricas, por el desarrollo de las telecomunicaciones, que serán una de las más importantes innovaciones de este periodo, y también por el invento de nuevos medios de transporte, que veremos más adelante. Comenzamos estudiando qué ocurre con las fuentes de energía. Si recordamos el vídeo anterior sobre la primera revolución industrial, su principal fuente de energía era el carbón. Durante la segunda revolución industrial se desarrolla una alternativa que también está bajo tierra, que es el petróleo. El petróleo, del cual se inventará la gasolina y el motor de explosión, la base de los nuevos medios de transporte. Otra de las fuentes de energía que se descubrirá durante la segunda revolución industrial será la electricidad, gracias a hombres como Thomas Edison o Nikola Tesla, que permitió la aparición del alumbrado y también el desarrollo de las telecomunicaciones. La historia de Nikola Tesla y de Thomas Alva Edison es una de las más impresionantes de todo este periodo de finales del siglo XIX, de la Segunda Revolución Industrial. ¿Cuál es la relación de ambos con la electricidad? Estos avances tecnológicos van a impulsar... Todo comenzó cuando en 1881 Thomas Alva Edison presentó en la Exposición Universal de París el invento de la bombilla, dando comienzo con ello a la carrera por el sector de la electricidad. Solo un año después comenzó a instalar centrales eléctricas en todo Estados Unidos, con el objetivo de distribuir la electricidad a millones de hogares en todo el país. Pero Edison utilizaba un sistema de transmisión de electricidad, la llamada corriente continua, que le ocasionaba muchos problemas para transmitir electricidad en grandes cantidades. Es entonces cuando contrató a Nikola Tesla, un joven europeo que desarrolló un nuevo sistema de transmisión eléctrica, la corriente alterna. Nikola Tesla era el prototipo de inventor de esta época, un hombre que gracias a su ingenio e inventiva realizó decenas de inventos que cambiaron el mundo, como la corriente alterna, la radio o el wifi. Edison y Tesla, apoyados por grandes capitales de empresas muy poderosas, lucharon durante años por demostrar que su transmisión de corriente era la más adecuada. Finalmente fue la corriente alterna de Tesla la vencedora, y por ello es el sistema de transmisión eléctrica que utilizamos hoy en día. A pesar de ello, Tesla fue utilizado por la compañía que le contrató y apenas vio beneficios por ello,
mientras que Edison se había hecho inmensamente rico gestionando mejor sus inventos. Bueno, ¿a quién le apetece ver un documental? ¡Esa me la sé! A nadie, nunca. Este va a ser genial. Va de la rivalidad entre un científico renegado, Nikola Tesla, y su archienemigo Thomas Edison. ¿Sabes qué? Te gusta pensar que eres igual que Tesla, pero la verdad es que eres exactamente como Edison. Retira eso ahora mismo. No, tiene razón. Eres un abusón que se cuelga medallas y hace autobombo. Y si hay alguien aquí como Tesla, somos nosotros. Estos avances tecnológicos van a impulsar el desarrollo de nuevos sectores industriales. Si durante la primera revolución industrial veíamos cómo sectores como el textil o el siderúrgico se convertían en sectores económicos muy importantes, durante esta segunda revolución industrial nos encontraremos con el desarrollo de una nueva industria siderúrgica, con la mejora en el acero y el invento, por ejemplo, del aluminio, más económico y más fácil de producir en la industria. La industria química también será una de aquellas que vivirá una revolución en la segunda revolución industrial, con el invento y desarrollo de nuevos fármacos, medicamentos, perfumes, etc. Así como también la industria alimentaria, con el invento del frigorífico y la industrialización de la alimentación, con la producción en masa de muchos alimentos. El desarrollo asimismo de la electricidad como fuente de energía permitió, como vimos anteriormente, el desarrollo de las telecomunicaciones. En la primera mitad del siglo XIX ya se habían inventado algunos medios de comunicación a larga distancia, es decir, los primeros prototipos de las telecomunicaciones, como por ejemplo el telégrafo, que se basaba en la creación de enormes cables submarinos de kilómetros y kilómetros que unían prácticamente todo el mundo. En la segunda mitad del siglo XIX el telégrafo dejó de ser el único medio de comunicación a larga distancia, con dos inventos importantísimos para nuestro presente: el teléfono y la radio. Ambos inventos tienen una historia muy curiosa, la historia también de la pugna entre varios inventores. En el caso del teléfono, por ejemplo, nos encontramos también con una gran pugna entre dos personas que se atribuyeron la invención de este revolucionario método de comunicación: Antonio Meucci y Alexander Graham Bell. En 1871, Antonio Meucci inventó un sistema para poder comunicarse con su mujer en el dormitorio desde su oficina. Debido a que no tenía dinero para patentarlo, Meucci decidió venderle el invento a la compañía de telégrafos Western Union en 1874. Pero finalmente la compañía no se interesó por él y desechó la idea. Años después, Alexander Graham Bell encontró el teléfono de Meucci en los archivos de Western Union y se dio cuenta de su valía. Para ello lo patentó y se apropió del invento. Lamentablemente para Meucci, este murió en vida prácticamente pobre, mientras Graham Bell se había llevado toda la gloria y todo el dinero por el invento. La radio, además, el otro gran sistema de comunicación desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX, también vivirá una guerra de patentes. Una guerra no entre dos, sino entre tres inventores: Guillermo Marconi, Alexander Popov y... ¿puedes adivinar quién es el tercero? Sí, Nikola Tesla. ¿Quién inventó la radio, por tanto? El invento de la radio se debió más bien al aporte de varios inventores. El primero que intentó desarrollar un sistema de transmisión electromagnética sin cables fue Nikola Tesla, en el año 1893. 2 años después, en 1895, y de manera paralela, Alexander Popov, un físico ruso, había desarrollado el primer receptor de radio, retransmitiendo señales entre un barco y tierra firme. Al mismo tiempo, el italiano Guillermo Marconi desarrollaba un aparato para enviar señales eléctricas entre dos puntos, usando para ello muchas de las ideas y patentes de Tesla, violando hasta 17 patentes. A pesar de ello, Marconi fue el primero en registrar la primera patente de la radio tal y como hoy la conocemos en el año 1897, y se convirtió por tanto en el inventor oficial de la radio, ganando un premio Nobel por ello. Solo hasta el año 1943 el Congreso de los Estados Unidos declaró que Nikola Tesla había sido el verdadero inventor de la radio.
Este desarrollo de las telecomunicaciones y de la electricidad como medio de energía también fomentará el desarrollo de nuevas formas de ocio, como por ejemplo el cine, porque el cine se inventó en este periodo. ¿Y cuánto le debemos al cine? ¿Cuánto le debemos a los hermanos Lumière? Los hermanos Lumière en Francia fueron los primeros en desarrollar el cinematógrafo, la técnica de proyectar imágenes a gran velocidad para dar la impresión de movimiento rápido. La primera película de la historia fue muy interesante, ganó un Oscar y todo. No, que es broma. Fue esta, titulada La salida de los obreros de la fábrica. Y una de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière la vimos en el vídeo anterior, con esa angustiosa llegada al tren que provocó el pánico entre sus telespectadores. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! Esta segunda revolución industrial desarrolló además nuevos sistemas de producción en las fábricas. ¿Por qué? Porque las fábricas producían cada vez más y sus dueños necesitaban aumentar la producción y los beneficios que obtenían en ella. Para ello se inventó dos nuevos sistemas a los que le debemos actualmente cómo se gestiona una fábrica. El primero es el Taylorismo. El Taylorismo es un sistema de producción desarrollado por Frederick Taylor que decía que en lugar de que un obrero hiciese muchas cosas, se especializase en una sola. Por ejemplo, apretar un tornillo o poner una rueda. El Taylorismo preconizaba, por tanto, la producción en serie, con un montón de obreros especializados en una única función. Su objetivo era rentabilizar al máximo el movimiento y el trabajo de los obreros, eliminando movimientos innecesarios. El segundo sistema de producción desarrollado a finales del siglo XIX será el Fordismo, desarrollado por Henry Ford, uno de los grandes inventores de la Revolución Industrial y héroe de los Estados Unidos. Henry Ford inventó en la fábrica de Ford, aquella en la que van a producirse los primeros coches, la llamada cadena de montaje. Es decir, el hecho de que el obrero ni siquiera tenía que moverse de su sitio y las piezas que estaba construyendo venían a él. Su objetivo es obtener una gran producción en masa en el menor tiempo posible. Estos nuevos sistemas de producción, que van a extenderse por todas las fábricas del mundo industrializado, producirán en masa y aumentará por tanto la producción de las fábricas. Pero como puedes comprobar, generará en los obreros una gran insatisfacción debido al trabajo monótono y repetitivo que se realizaba en unas largas jornadas de trabajo. Se ha vuelto loco. Hemos visto, por tanto, la obra de personajes como Henry Ford. Henry Ford fue uno de los grandes pioneros en los nuevos métodos de transporte que van a desarrollarse a finales del siglo XIX. Porque, al igual que durante la primera revolución industrial se inventaron nuevos métodos de transporte como el ferrocarril o el barco de vapor, la segunda revolución industrial tendrá al coche, al avión o la bicicleta como protagonistas de estos nuevos medios de transporte. Estos nuevos medios de transporte fueron inventados debido, primero, al desarrollo del petróleo y la gasolina como nuevas fuentes de energía y también al invento del motor de explosión. En primer lugar y antes del coche, a finales del siglo XIX se inventó la bicicleta. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Un sistema de transporte que utilizamos a diario, que seguro que tú también utilizas y que, como puedes imaginar, será revolucionario para el transporte, sobre todo de personas sin mucho poder adquisitivo. Por ejemplo, en la primera película de la historia, La salida de los obreros de la fábrica, grabada por los hermanos Lumière, podemos ver una bicicleta. ¿Cuándo se inventó el primer coche? El invento del primer coche ocurrió en Alemania. En el año 1885, el ingeniero alemán Karl Benz inventó el Motorwagen, el primer automóvil de la historia, usando para su movimiento el motor de explosión. Unos años más tarde, en el año 1906, Henry Ford presentaba en sociedad el Ford T, el primer coche de masas. ¿Qué significa esto? Pues será el primer coche que va a fabricarse utilizando esos sistemas de producción que hemos visto anteriormente, el Taylorismo y la cadena de montaje. Entre 1908 y 1927, Henry Ford vendió nada menos que 15 millones de Ford T. Y el último de los grandes medios de comunicación que van a inventarse durante la segunda revolución industrial, como puedes imaginar,
es el avión. En el año 1903 los hermanos Wright culminaron uno de los grandes sueños de la historia de la humanidad, que era volar. Inventores del Renacimiento como Leonardo da Vinci dedicaron gran parte de su vida a intentar inventar una máquina para volar. Un invento, el avión, que poco a poco comenzó a utilizarse para, en la Primera Guerra Mundial, a partir del año 1914, convertirse en uno de los medios de transporte más utilizados de todo el mundo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado muy interesante el proceso revolucionario de la segunda revolución industrial. Revolucionario porque tuvo en su seno una nueva serie de inventos que cambiaron el mundo, desde el teléfono al avión. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, no te olvides darle like y suscribirte al canal, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!